La cosa es que da pena decirlo, pero yo creo que me quedé en la cama hasta como el final de la secundaria. Tenía unas pesadillas horribles que de verdad me hacían difícil dormirme solo. Era varias veces por noche que me despertaba, y después no podía volver a dormirme, así que mis papás seguido entraban y me ayudaban a hacerlo. Mi papá no tardó en dejar de ayudarme con los rituales nocturnos, diciéndome que tenía que madurar, aunque yo tenía como 7 años, pero mi mamá siguió haciéndolo hasta que fui adolescente. Creo que él solo esperaba tener que levantarse seguido a medianoche cuando yo era chiquito. Al principio era el típico cuento para dormir, o me leía un capítulo de un libro o algo así, pero cuando ya estaba en los últimos años de la primaria y en la secundaria, terminaba sentada ahí conmigo, platicando conmigo, o a veces repasando tarjetas y otros materiales de estudio para la escuela hasta que me quedaba dormido. Los cuentos para dormir ya no estaban de moda. Fue más o menos cuando empecé el primer año de prepa que esos rituales nocturnos pararon. No fue porque ya no los quería. No me preocupaba por ser cool, o simplemente ya no los necesitaba. Todavía necesitaba mucho la ayuda. Fue porque mi mamá tuvo que conseguir un segundo trabajo. Un turno de noche. Mi papá se fue del panorama como por la secundaria y dejó de mantenernos a mí y a mi mamá por completo. Creemos que se fue del país. Su sueldo como maestra no era suficiente por sí solo, y yo ya tenía la edad en la que podía cuidarme bien para la cena y cosas así. Empezamos a medicarme para ayudarme a dormir, algo a lo que mi mamá siempre se había opuesto, pero debido a nuestra situación actual no le quedó de otra. Aunque me dio gusto empezar a tomarlas. Supongo que antes, aunque dije que no me preocupaba por ser cool, realmente me hubiera gustado serlo un poquito. La idea de poder por fin dejar de lado el trato como niño chiquito en la noche se sentía como un gran paso adelante en mi vida. Aunque al principio me ayudaron a dormirme, sus efectos empezaron a debilitarse. Realmente no podía hacer nada al respecto. Supongo que podría haber tomado otra pastilla, pero en lugar de eso, seguido solo me quedaba acostado mirando el techo, esperando a que mi mamá llegara a casa. Esperaba que asomara la cabeza, y a veces lo hacía, y esas veces me arrullaba de nuevo para que me durmiera, pero la mayoría de las veces no la veía hasta que salía el sol a la mañana siguiente. Los dos estábamos fracasando en poder dormir siquiera unas horas. Y se notaba. Me quedaba dormido en casi todas las clases, mis calificaciones estaban bajando, y mi capacidad para jugar fútbol en el equipo de la escuela estaba disminuyendo. De todos modos me sacaron por mis malas calificaciones, pero no importaba mucho, no sé si a ese ritmo hubiera podido seguir. Que me sacaran era mucho mejor que convertirme en suplente. Mi mamá solo dormía cuando no estaba trabajando. También dejó de asomar la cabeza en mi cuarto para asegurarse de que no me hubiera despertado a medianoche. Me dijo lo mismo que mi papá en un momento dado, que simplemente madurara, que tomara mis medicinas y que lo sobrellevara. No era nada como mi mamá. Mientras que su cansancio perpetuo la ayudaba a dormirse fácilmente, el mío no significaba nada. Tal vez tenía un poco de insomnio o algo así, pero nunca me lo habían diagnosticado. Mi mamá había hablado con gente de la escuela y con algunos doctores diferentes sobre hacerme un estudio del sueño, pero nunca lo hicimos. Eso fue porque empecé a dormir bien de nuevo. Aunque seguía despertándome a medianoche, podía volver a dormirme fácilmente. Cuando me despertaba, sudando y temblando como un perrito asustado con el rabo entre las patas, siempre veía a alguien sentado al pie de mi cama. En la oscuridad, a menudo era difícil distinguir. Al principio solo asumía que era mi mamá. La silueta al pie de mi cama tenía el pelo largo, hasta las caderas, lo cual era raro. En un momento dado, mi mamá tenía un pelo similar, muy largo, pero se lo cortó por su segundo trabajo. En ese momento, su pelo debería haber tenido más o menos la mitad de esa longitud, pero todo lo demás era más o menos igual. Su camisón largo que siempre usaba para dormir y su figura un poco rellenita, era la viva imagen. Bueno, al menos a través de mis ojos somnolientos y privados de sueño. Entonces me habló. ¿Estás bien? Me dijo. También sonaba como mi mamá, pero su voz era un poco ronca. Sonaba como si mi mamá hubiera sido fumadora toda la vida. Extendió su mano hacia mí. Su cuerpo no se movió, se quedó erguida, no me miró, muy lejos al pie de la cama. Pero su brazo se extendió con ese sonido suave de crujido y chasquido, como pisar ramitas y hojas secas mientras caminas por el bosque fresco de otoño. Me tocó con una mano fría, me secó una lágrima de la mejilla. Todo sobre ella debería haberme asustado, pero me sentí tranquilo, y casi de inmediato me estaba dando sueño. ¿Alguna vez te he contado sobre el gato y el ratón? Me preguntó. No, bostecé. Bueno,
Antes había un ratoncito que corría por mi casa. Se comía toda mi comida y dejaba pequeñas heces por toda mi casa. Así que conseguí un gato. Pero el gato era flojo, no quería perseguir al ratón. El ratón siguió comiéndose toda mi comida y también el gato. El gato engordó y el ratón engordó más. Me contó. Fue más o menos en ese momento que sus palabras empezaron a ser balbuceadas, y empecé a quedarme dormido de nuevo. Continuó su historia sobre su gato y su ratón, pero apenas entendía nada. Más cosas sobre comer y engordar. Sonaba como si esa fuera básicamente toda la historia de todos modos, así que no creo que me perdiera mucho. No vi a mi mamá a la mañana siguiente. Normalmente estaría por ahí con una rebanada de pan tostado con mantequilla de maní y un poco de café para mí, lista para enviarme a la escuela. Pero no estaba. Simplemente me preparé todo eso yo mismo y seguí con mi día. Si la iba a ver, sería a la hora de la cena, cuando entrara a la casa para prepararse para su segundo trabajo. Y así fue. La vi cuando entró a la casa tambaleándose cansada y se sentó en la encimera de la cocina. Nunca la había visto así antes. Sabía que estaba cansada todo el tiempo, trabajando en 2 empleos, uno muy estresante, el segundo no sabía mucho al respecto. Supongo que la había visto desplomarse en el sofá de vez en cuando. Supongo que lo cansada que estaba nunca me había impactado realmente hasta que la vi despierta. Entró como si estuviera borracha, con los ojos casi completamente cerrados, sus pasos un poco irregulares. Sentí como si estuviera mirando a mi papá por un segundo. Apoyó la cabeza en la encimera fría y me miró. Sonrió suavemente. Era una vista triste. ¿Qué hay para cenar esta noche, mi niño? Preguntó. Había un poco de ronquera en su voz, pero su pelo era tan corto como recordaba que era. Hice espagueti. Le dije, llenando mi plato. Una vez que tuve una montaña de pasta poco cocida y albóndigas demasiado cocidas, me moví para sentarme a su lado. Huele bien. Dijo mientras se estiraba un poco y se sentaba erguida. ¿Quieres un poco? No, gracias. Pero comieron pizza en la conferencia. Creo que comí demasiado, me duele un poco el estómago. Soltó un suspiro exagerado y profundo. Nos quedamos en silencio por un momento, pero el pensamiento de la historia de anoche, la persona al pie de mi cama, todavía me daba vueltas en la cabeza. Había sido todo el día. Tal vez estaba un poco enojado con mi mamá en ese momento. Ahora parecía ella misma, a pesar de su agotamiento. Sabía que mi mamá estaba cansada y trabajando demasiado, pero eso no significaba que no me gustara su cambio de actitud. Probablemente un poco de angustia adolescente. Sentí que estaba viendo a mi mamá convertirse en mi papá. Había una mezcla de emociones con su actitud hacia mis problemas de sueño, una tristeza al verla matarse por su trabajo, y su borrachera sobria cuando se desplomaba en el sofá todo el tiempo y se tambaleaba cansada por toda la casa. Más aún, creo que estaba enojado conmigo mismo por ser un problema para ella, una carga, pero me desquité con ella en ese momento. ¿Qué fue sobre la historia sobre el gato y el ratón? Dejé el tenedor y la miré. ¿Qué? Frunció el ceño confundida. Bueno, no sé. Dices exactamente lo mismo que mi papá me dijo cuando tenía 7 años. Maldita sea. Madura. Luego me pones estas medicinas y simplemente me mandas a la cama. Eso no es como tú. Y, hago una pausa, tartamudeando un poco, tratando de no llorar mientras suelto mi lío de emociones. Dejaste de ayudarme cuando te necesitaba, dejaste de revisarme por la noche, y de repente decides ayudarme de nuevo. Me cuentas una estúpida historia sobre un gato y un ratón que comen comida y engordan. Ella solo me miró en silencio. La confusión en su rostro se había desvanecido y una gran tristeza la invadía. Te estás convirtiendo en papá. Todo inconsistente. Nunca estás. ¿Qué sigue? Vas a desaparecer también. Y eso fue todo. Dije lo que no debería haber dicho. Pero lo dije. Dije lo peor que podría haberle dicho a mi madre. Una mujer que sé que estaba dando todo para cuidarme. Dando su vida casi. Pero en mi enojo apuñalé profundo. ¿Sabes que no usamos palabras como maldita en esta casa? Me dijo mientras las lágrimas entraban claramente en sus ojos. Tengo que prepararme para el trabajo. No gritó nada. Nunca fue el tipo de persona que discutía conmigo, ni con nadie, para el caso. Incluso cuando mi papá era terrible con ella y conmigo, nunca discutía. Criticaba, seguro, pero nunca discutía de verdad. Y me sentí fatal. Esa pudo haber sido mi única oportunidad de hablar adecuadamente con mi mamá que hubiera tenido en el próximo mes más o menos, y la arruiné. Y ahora también.
Sabía que esa cosa de anoche no era mi madre. Se fue rápidamente después de apenas arreglarse. No me había movido de la encimera de la cocina. No la miré cuando se fue. Hubo silencio en toda la casa. Solo miré el horno que estaba frente a mí. Mis ojos seguían dando vueltas y vueltas a los diales. Todavía estaba tratando de contener las lágrimas, pero era inevitable. Saliendo tan fuertes como las cataratas del Niágara. Corrí a mi habitación y simplemente me tiré en la cama. Nunca me quedé dormido. Escuché a mi mamá entrar alrededor de las 3 de la mañana. Vi su sombra pasar por mi habitación. Esa fue más o menos la misma hora en que el extraño apareció de nuevo. El peso de su cuerpo era definitivamente más pesado que antes. Apenas, pero lo suficiente como para que pudiera notarlo. Sus brazos crujieron y se extendieron hacia mi cara de nuevo, frotando mi mejilla y secando las lágrimas que simplemente no paraban. Está bien. Me consoló. Su voz sonaba exactamente igual que la noche anterior, casi como un video que se reproduce. No está bien, murmuré. ¿Alguna vez te he contado sobre el gato y el ratón? Me preguntó. Me lo contaste anoche. Le dije. Empezó a volver a contar la historia. Cada palabra se pronunció de la misma manera. Me sentí somnoliento más o menos en el mismo punto de la historia. Y sin medicinas, me quedé dormido. Sabía que no era mi madre, pero la forma en que me sentía en ese momento hizo que no me importara lo que fuera. Se sentía como una madre, y eso fue suficiente. Continuó durante aproximadamente una semana. Todas las noches me contaba la misma historia. Todas las noches hablaba exactamente de la misma manera. Las mismas entonaciones, el mismo ritmo del habla, las mismas palabras exactas pronunciadas todas las noches. Incluso la forma en que acariciaba mi cara era exactamente la misma. Creo que la forma en que mis lágrimas caían por mi cara, incluso pudieron haber estado siguiendo el mismo camino hacia mi barbilla, cada vez. Todas las noches también. El peso de su cuerpo siempre era un poco más pesado al pie de mi cama. Todas las noches, el colchón se hundía más a su alrededor. Durante la semana también, comenzó a formarse una pequeña hendidura en la esquina de la cama en la que siempre se sentaba. El crujido de mi marco de cama de madera también se hizo un poco más pesado cada vez que aparecía, a medida que su cuerpo se hundía en el colchón. Finalmente pude escuchar la siguiente parte de la historia. Fue más o menos a la mitad de la segunda semana de su presencia por la noche. Ya no me estaba dando tanto sueño tan rápido, aunque todavía estaba muy cansado. Me tomó un poco más de tiempo cerrar los ojos y cerrar los oídos a cualquier ruido a mi alrededor. Mi refrigerador se vació cada vez más. Y yo me puse cada vez más delgada. Mi gato gordo se estaba comiendo toda mi comida, y también el ratón más gordo. Tenía muchas ganas de comer. Mi estómago gruñía y gruñía, como un perro enojado. Pero dejé que el ratón comiera más y más, y también dejé que el gato comiera más y más. Hasta que no quedó nada en el refrigerador. Continuó su historia. Fue más o menos en ese momento cuando me quedé dormido. Todas las noches me quedaba dormido allí durante otra semana más o menos. Durante esa semana, mi mamá y yo nunca nos vimos realmente. Tal vez la estaba evitando sin pensar. Tal vez ella me estaba evitando a mí. Tal vez era ambas cosas. Finalmente nos cruzamos en un día similar. Tenía un comienzo más tarde para su trabajo nocturno, y llegó a casa a la hora de la cena del trabajo en la escuela local. Estaba cocinando espagueti de nuevo, los fideos todavía poco cocidos y las albóndigas todavía demasiado cocidas. Llené mi plato y me senté a su lado en la encimera de la cocina. El silencio entre nosotros fue pesado por un momento, hasta que ella habló. Mi abuela solía contarme esa historia, sobre el gato y el ratón. Dijo, eso es genial, respondí. Era una historia muy rara, un poco rara para que la escuchara cuando tenía 5 años. Agarró un fideo de mi plato y lo sorbió. Es bueno, pero necesitas cocinar los fideos un poco más. Me gustan así, le dije. Soltó un suspiro mientras yo solo miraba mi plato. Sabes, nunca te dejaría. Se atragantó un poco con sus palabras. Realmente no puedo explicar lo que pasó con tu padre. Realmente no estoy segura de lo que pasó para empezar. Siempre ha sido así. Incluso cuando estábamos saliendo allá en la prepa. Mi madre, tu abuela, también era así. Se preocupaba cuando sentía que era el momento de preocuparse, y cuando ese momento pasaba, simplemente se detenía. Se volvía fría y dura con sus palabras y acciones. Cuando naciste, ella asumió ese manto de cuidado.
Un poco demasiado. Siempre fue tan dominante contigo. Me peleaba sobre quién te bañaría, quién te cambiaría el pañal. Por lo que recuerdo que me dijo mi padre, ella nunca fue así conmigo. Tal vez quería cuidar adecuadamente por un cambio, pero todo salió mal. Me sorprendió que no intentara amamantarte. Se rió, aunque estaba claro que le dolía hablar de esto. Hasta cierto punto, me alegro de que falleciera cuando aún eras joven. Temo en qué tipo de mujer se habría convertido. Lamento haber sido tan horrible contigo el otro día. Le dije, es que... Lo sé. Hizo una pausa. Mi salario ha subido en el trabajo. Así que creo que voy a dejar mi otro trabajo. Sé que últimamente no he sido la mejor. Y espero que me perdones. Siempre tengo tanto miedo de convertirme en alguien como mi madre. Y por un momento tuve miedo de convertirme en alguien como tu padre. Pero nunca te haría daño. Nunca quiero hacerte daño. Solo estoy tratando de ser la mejor mamá que puedo ser. Y a veces eso es difícil. No sabía qué decir. Su mano se posó suavemente en mi hombro y le dio un apretón. Solo serán unas pocas semanas más que estaré trabajando en el segundo trabajo. Voy a presentar mi renuncia hoy. Se puso de pie. ¿Quieres que te arrope esta noche? Sí, por favor, tartamudeé. Eso sería bueno. Así que me preparé para la cama y ella entró un poco después. Se sentó cerca de mí, mirando hacia el pie de mi cama. Sabes, cuando hicimos esto cuando tenías unos 4 años, ella se sentaba al borde de la cama, mientras yo me sentaba cerca de ti. Agarró mi mano que descansaba en mi pecho. Solo miré al techo. Por supuesto, no en esta misma cama, una mucho más pequeña, pero te contaría un cuento para dormir y ella siempre intervenía. Solo hubo una vez que te contó esa historia, sobre el gato y el ratón, pero la interrumpí una vez que me di cuenta de lo que estaba diciendo. Dejé de dejarla entrar y ayudar con la hora de acostarse después de eso. Tenías razón, es una historia estúpida y muy terrible. Echó un vistazo al despertador de mi mesita de noche y se puso de pie. Entraré y te revisaré una vez que salga del trabajo. No olvides tomar tus pastillas. Me dio un beso en la frente y se fue a prepararse. Me senté y miré la pequeña hendidura en mi cama junto a mis pies. Recordé que mi abuela estaba cerca, pero no así. Tal vez cuando era un niño pequeño realmente no pensé mucho en eso. Pero lo que sí recordaba era como siempre estaba allí, sin importar lo que estuviéramos haciendo. Incluso después de tomar mis pastillas, me tomó un momento quedarme dormido. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre mi madre, mi padre y ahora también mi abuela. Hasta cierto punto, casi sentí que era una carga extra para mi madre. Si mi padre siempre fue así, como alguien que solo era un amante o un padre cuando le convenía, y mi abuela, sobrecargando su amor por mí y siendo una madre terrible, ¿qué más habría estado pesando sobre mi mamá? Tal vez era yo quien la estaba agobiando. Pero ese era mi propio cerebro hablando. Sabía eso. Tener a mi madre a mi lado así una vez más se sentía bien. Se sentía un poco estúpido a mi edad, pero era agradable. Todavía estaba tratando de equilibrar las preocupaciones de no ser cool con la idea de querer a mi madre a mi lado. ¿Me importaba o no me importaba? Supongo que nadie lo sabría a menos que me estuvieran acechando. Me desperté de nuevo alrededor de las 3, sudando profusamente y con los ojos llorosos. Y ahí estaba, sentado al pie de mi cama. Todo se desarrolló de la misma manera que siempre lo hace. Sus brazos agrietados se extendieron hacia mí. Me secó cuidadosamente las lágrimas mientras comenzaba a contar la misma historia. Pero no le dije nada. Estaba luchando por quedarme dormido, así que esa vez, escuché la parte final de la historia. Y como la comida ya se había terminado, los tres nos volvimos más y más hambrientos. El gato finalmente comenzó a mirar al ratón. Su cuerpo gordo parecía un trozo de carne jugosa. Su barriga redonda gruñendo. «Oh, aliméntame, señor gato, me estoy quedando vacío», le dijo la barriga del gato al gato. Empecé a mirar al gato. Él también parecía un gran trozo de carne jugosa. «Me estoy quedando vacío», me dijo mi barriga. En cuanto al ratón, no había nada que pudiera comer, ni a donde pudiera moverse. Así que el gato finalmente se abalanzó y destrozó al pobre ratón. Comió y comió hasta que ahora el gato tampoco podía moverse. Su barriga también era demasiado grande y sus patas demasiado cortas. Pero estaba feliz, y lentamente se quedó dormido, con la barriga ahora satisfecha. Y eso es, cuando me abalancé. Sus manos que una vez acariciaron mi rostro ahora se clavaban en mis mejillas.
Me preparé para que saltara sobre mí, pero solo siguió mirando a la pared mientras sus brazos retorcidos y alargados se clavaban en la piel de mis mejillas. Mi cara comenzó a arder a medida que su agarre se hacía más y más fuerte en mi cara. Extendí la mano y agarré sus manos, tratando de quitárselas de la cara. Esa sensación calmante que siempre me invadía, me arrullaba de nuevo para que me durmiera, ahora fue reemplazada por el pánico. Pateé y tiré, pero ella era demasiado fuerte. Lentamente, su cabeza comenzó a volverse hacia mí. Su largo cabello se movía por encima de mi cama. Quería gritar, pero a través del dolor en mi rostro y las lágrimas mocosas y asustadas, me encontré ahogándome con mi respiración. Y rompí, Continuó lentamente su historia. y rompí al animal. Su carne era tan sabrosa, y mi barriga estaba tan feliz. Escuché a alguien bajar por el pasillo. Mi mamá estaba en casa. Lentamente comenzó a acercarse a mi puerta. Parecía que también lo escuchó, ya que hubo una pausa en sus movimientos. Finalmente dejó de clavarse en mi cara. Su cabeza se congeló a solo unos centímetros de finalmente mirarme. Su pelo dejó de moverse, cayendo un poco por el costado de la cama y balanceándose un poco antes de detenerse. La puerta de mi dormitorio comenzó a crujir lentamente y finalmente pude gritar. ¡Mamá! Grité a todo pulmón. Fue suficiente para hacer que mi madre entrara en pánico y atravesara el resto de la puerta. ¿Qué pasa? Sus ojos rápidamente se dirigieron hacia el sentado al pie de mi cama, y soltó un grito ensordecedor. Rápidamente, su cuerpo se torció y giró, su largo cabello y su elegante vestido fluyendo maravillosamente en contraste con sus movimientos bruscos y agresivos mientras se volvía para enfrentar a mi madre. En una fracción de segundo, cambió su hambre de mí a mi madre, y se abalanzó. Observé, en mi miedo y pánico, sin saber qué hacer. Los sonidos de la carne desgarrándose y los gritos agudos y doloridos llenaron mi habitación, rebotaron por los pasillos de mi casa y salieron a la oscuridad de la noche. El lío de pelo y vestido que fluía sobre mi madre como una manta comenzó a ponerse rojo. Mi respiración se aceleró y pude sentir que mi cara se entumecía. Fueron las palabras de mi madre las que me sacaron de mi trance. Corre. Ordenó, y así lo hice. Salí corriendo de la casa y a la noche. Los vecinos más cercanos habían escuchado la conmoción y sus luces se encendieron. Fui a sus casas y comencé a golpear las puertas hasta que finalmente una vino a responder. Les dije que mi madre estaba siendo atacada y rápidamente vinieron a ayudar. Pero ya era demasiado tarde. Para cuando llegó la policía y regresamos a la escena, casi no quedaba nada. Fui puesto bajo el cuidado de mi tío y mi tía. Pero estaban tan distanciados que casi sentí que estaba en un hogar de acogida. Hicimos un funeral para mi madre, pero se sintió inútil. ¿Cuál era el punto de enterrar a alguien si solo quedaba una mano para enterrar? Han pasado unos años desde entonces. Sorprendentemente, mis terrores nocturnos se han calmado. Pero sigo viendo todas las noches, en la esquina de mi habitación, sigo viéndolo. Su largo cabello suelto, su camisón de verano y su repugnante y abultada tripa. Solo espero que no vuelva a tener hambre pronto. Pero sigo viendo todas las noches, en la esquina de mi habitación, sigo viéndolo.